Buscaré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Alma Visión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arena. Hay en la palabra del Señor un pasaje que tiene enseñanzas muy preciosas, como toda la Escritura. En este pasaje al que me refiero, se habla de un hogar en el que se tenía la visita no esporádica del maestro, sino era una casa en la que había un lugar especial para el maestro. En esta casa habitaban María, Marta y Lázaro. Y cada una de ellas tenía su personalidad, Lázaro también, como lo tenemos todos. Pero a través de las cosas que se daban en esta casa, en esta familia, en este hogar, la iglesia, podemos aprender cosas prácticas, sublimes y profundas para nuestra vida personal, para nuestra vida de hogar. Y leyendo yo este pasaje aprendí algunas cosas, pero este pasaje tomó una dimensión muy sublime, muy hermosa, cuando escuché a nuestra hermana Joela Navar predicar de esta porción de la Biblia años atrás. Y aunado a eso, mi especial afecto y admiración para ella, su vida, sus hijos, su esposo y su ministerio. Puedo decir que cuando le escuché, me propuse un día invitarle, que Dios me concediera grabar algo para que usted pudiera ir alrededor del mundo, escuchar con ese amor con el que ella nos platica, nos predica de esta porción de la Biblia, entrando como si ella abriera la puerta de esta casa y se metiera y extrajera de esta vivencia de esta casa enseñanzas preciosas y útiles para nuestra vida. Hermana Joela, agradezco nuevamente que esté con nosotros en este programa de televisión que Dios nos concede llevar alrededor de los Estados Unidos, por diferentes canales locales en las ciudades, por el cable y alrededor del mundo por el internet. Y cuando yo le escuché hablar de Marta, de María principalmente y de Lázaro, dije, esto tiene que quedar grabado para que sus nietos, mis hijos y las generaciones por venir, pues escuchen qué podemos aprender de estas mujeres y de este hombre. Salude a todos los que nos están viendo y luego nos dice cómo es que usted, Dios le llevó y cuándo a extraer enseñanzas de esta porción. Dios les bendiga, y yo creo que este es un pasaje muy conocido. No sé, pero es uno de los pasajes que a mí me motivan mucho. ¿Será porque habla de familia? No sé por qué. O porque veo las necesidades de la familia. O porque veo que las familias como María, Marta y Lázaro necesitaban ser bendecidas por Dios. Yo creo que nuestras familias hoy en día necesitan esas mismas bendiciones que recibió este hogar. Yo hacía énfasis en esta ocasión de que María y Marta tenían esa bendición de tener la visita de Jesús. Y la visita de Jesús es muy importante. Hay muchas visitas que para nosotros son importantes, pero yo creo que cuando María y Marta estaban esperando la visita de Jesús o llegaba repentinamente, era para ellas una bendición. Y yo creo que hoy en día necesitamos esa bendición
de que el Señor esté con nosotros. Otra de las cosas que yo considero que fue una bendición para ellas es escuchar la enseñanza de Jesús a través de Él mismo. Cómo me gusta esto, ¿eh? Y una de las cosas que yo admiro mucho en esto es, el Señor no llegaba nada más a recibir atenciones. Y no estoy en contra de las atenciones, y tampoco que no me gusten, no, sí. Pero el Señor llegaba a la casa de María y de Marta, y el propósito de la visita, más que nada, era enseñarles la palabra de Dios. Y aunque Marta en sus quehaceres estaba preocupada, como muchas de nosotros no le damos importancia a la enseñanza, María, cuando llegaba Jesús, se olvidaba de todas las cosas y se ponía a escuchar la enseñanza. Qué buena alumna era esta mujer. ¿Por qué digo yo que era una buena alumna? Les voy a decir por qué. Porque a ninguno de los otros discípulos, eran 12, eran multitud de las que le seguían, ninguno alcanzó a vislumbrar que la partida de Jesús estaba cerca. Oye, qué bonitos alumnos de esos. Para los maestros de la escuela dominical, yo pienso que es una motivación. Enseñar a gente que pueda captar y poner en práctica lo que está oyendo. El Señor dijo que lo había hecho para su sepultura. Quizá los demás discípulos pensaron en honrar a Jesús, y algunas de ellas prepararon ofrendas para llevárselas al sepulcro, pero ella, María, se les había anticipado. María lo honró cuando estaba vivo, cuando él pudo disfrutar esa ofrenda que, aunque fue criticada por otros, ella lo hizo con todo su corazón. Y yo pienso que estas bendiciones las necesitan nuestros hogares hoy en día, la enseñanza de la palabra de Dios. Y por último, hay una bendición muy preciosa que recibió esta familia. Esta familia, como todas las familias, llega el momento crítico, el momento de crisis, el momento cuando el cielo se oscurece y uno no sabe qué hacer. Todos hemos pasado por circunstancias como estas. Ellas supieron qué hacer. Es hablarle al maestro. Y aunque pareciera que el maestro no vino cuando ellas lo deseaban, el maestro llegó. Y estas mujeres recibieron un hermoso milagro. Fue precisamente la resurrección de su hermano. Yo creo que hoy en día necesitamos estas bendiciones. La presencia de Jesús, la enseñanza de la palabra de Dios, y todos necesitamos recibir de parte de Dios un milagro. No será la resurrección de un muerto, quizás sea una enfermedad, quizás sea un problema, no sabemos, pero qué bonito cuando el Señor viene y se realiza el milagro. Qué familia tan privilegiada, cómo la admiramos y cómo quisiéramos imitarla. Hermana Joela, ¿cómo quisiéramos imitarla? Es que donde está Jesús todo cambia. Así es. Y donde no está Jesús, todo se atrofia. Así es. Qué enseñanza tan práctica y tan sencilla para la vida de la iglesia personal y de las familias. Así es. Todos necesitamos la presencia Así de es. Jesús. Así es. Y todos
necesitamos oír su palabra, que es la que nos cambia. Y hacer lo que hizo María, honrarlo. Así es. Y un milagro. ¿Qué le diría usted a las familias que han cerrado la puerta a Jesús y en algún tiempo la tuvieron abierta, hermana Joela? Yo creo que una de las cosas que uno muchas veces hace es eso. Cuando se le habla de la palabra de Dios y se rechaza, creo que muchas personas piensan que se está rechazando al que habla la palabra de Dios. Pero una cosa sí estoy segura, que cuando la gente capta que no es al portador de la palabra de Dios, sino el mensaje que lleva en sí, no sabe que ese mensaje va a cambiar su vida. Yo pienso que si supieran que el mensaje que lleva X persona iba a cambiar su vida, no lo rechazaría. El Señor dijo, cuando estaban crucificando al Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y yo pienso que mucha gente de hoy en día que cierra las puertas de sus hogares, de su corazón, de su mente al mensaje de Cristo, aquí podría repetirse, no saben lo que hacen. Pero cuando tienen esa bendición, quizá más tarde, de conocer el mensaje y que ven los resultados de haber encontrado a Cristo, muchas personas, conozco muchas personas que dicen, ¿desde cuándo hubiera yo aceptado el Evangelio? ¿Desde cuándo hubiera yo recibido este mensaje? Yo creo que el mensaje de Cristo es el que cambia la vida de los hogares, de las familias. La vida de nosotros mismos es cambiada por él. Hermana Joela, en el tiempo moderno, los medios de comunicación pues nos asombran. Se escuchan tantas cosas con tanta rapidez. Pero en este hogar, cuando Jesús llegaba, lo que se escuchaba era la palabra del Señor. Así es. Y no hay cosa que tome el lugar de la palabra del Señor, porque Así en la es. palabra hay autoridad Así y hay es. vida. ¿Qué tan importante es conocer la sana doctrina, hermana Joel? Pues una de las cosas importantes que es conocer la palabra de Dios es edificar nuestra casa en la peña. El Señor dijo, el que oye mi palabra y las hace, le voy a comparar con un hombre que edificó su casa en la peña. El que oye mi palabra y no la hace, lo voy a comparar con el hombre que edificó su casa en la arena. Y yo creo que cuando conocemos la palabra de Dios, cuando nos aferramos a ella, cuando la conocemos tal y cual es, pues estamos en la peña. Estamos bien cimentados, y aunque venga la lluvia, y aunque vengan los ríos, y aunque vengan los vientos, la lluvia quizá pueda o quiera quitar muchas veces, destrozar el techo, quizá los vientos, las paredes y los ríos quieran destrozar también muchas veces los cimientos. El que está sentado en la peña es aquel que conoce la palabra de Dios y la hace. Yo creo que este hogar, volviendo otra vez al tema, era un hogar muy privilegiado porque escuchaba la palabra de Dios. Y nuestros hogares hoy en día definitivamente necesitan saber lo que dice la palabra de Dios. Hermoso. Y reconocer la visitación del Señor. Así es. Hay épocas en nuestra vida que en la soberanía de Dios, hermana Joela,
Dios se manifiesta en forma especial a nuestra vida. Así es. Él conoce todas las cosas en momentos de dolor, en momentos de necesidad o en momentos en que nos equipa para llevar adelante el trabajo. ¿Qué responsabilidad tenemos? Así es. De conocer el Señor a través de su Espíritu está en nosotros, pero reconocer esas visitaciones, ese llamar de Dios a nuestra vida. Así es. Para darnos directriz específica en ciertas áreas de trabajo, de fortaleza. Qué importante como María adorar a Dios. Así es. La adoración a Dios. Y dedicarle tiempo a su palabra. Y tiempo. Y hoy el tiempo escasea, aunque es el mismo tiempo. Así es. Así es. Y en el tiempo de dedicación al Señor podríamos hablar el asistir al templo, el estudio a la palabra. Así es. El orar, todas estas disciplinas. Así es. Que nos hacen arraigarnos en la roca. Así es, así es. Y escasea esta disciplina dentro de la iglesia moderna. Así es. Porque creemos que el culto es el todo de nuestra vida. Finalmente, hermana Joel, hay algo de mucha importancia. Yo quiero que usted nos hable y ministre. Hay mucha gente que nos ve con muchas necesidades. Innumerable número de personas nos llama pidiendo oración porque tiene necesidad de un milagro. Así es. Casi no hay hogar que no necesite un milagro. ¿Cómo podemos obtener los milagros que necesitamos de parte de Dios? Precisamente a través de la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa es de donde se obtiene la fe para creer, para recibir el milagro. Eso es lo que yo creo. Ahora mismo nos están viendo muchas personas con problemas de finanzas, con problemas de salud. Usted perdió a su esposo. Muchos de los que nos están viendo han perdido un ser querido. Usted se identifica. Yo me identifico en otras áreas de necesidad. ¿Qué palabras de parte de Dios tiene usted para el necesitado que le está viendo ahora, hermana Joela? Creo que una de las cosas que hará cambiar esos hogares es conocer la palabra de Dios. Escucharla, creerla y ponerla en práctica. Porque casi no hay hogar que no necesite un milagro. Son diferentes y variados, pero hay una cosa. Por grande que esté el problema, es más grande el milagro que podemos recibir de parte de Dios. Porque su poder no ha cambiado. Él es el mismo a hoy y el que ministró en la aldea de Betania, que es en el hogar de María y de Lázaro, donde se realizó este milagro. Nosotros podemos obtener el milagro todavía si creemos en ese Cristo que visitó ese hogar de esa aldea. Seremos bendecidos por Dios si creemos a su palabra, si escuchamos su palabra y la creemos, el milagro se podrá realizar. ¿Quiere orar por todos estos necesitados antes de que continuemos, hermana Joela, por favor? Con mucho gusto. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón y te damos gracias porque eres grande. Eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hay muchos hogares que están necesitando, Señor, de tu gracia, de tu poder, de tu visitación. Quiérete, Señor, en este momento, para la gloria y la honra de tu nombre, llegar a esos hogares, aquellos que han perdido un ser querido, lleva consuelo. Aquellos que están desanimados, lleva esperanza. Y yo creo que la bendición más preciosa que estos hogares pueden recibir es aceptar tu palabra, creerla. En ella es donde encontramos la esperanza. Toda nuestra esperanza radica ahí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y con estas palabras de oración, quiero agradecerle, hermana Joela, por haber estado con nosotros y traer estas palabras de bendición para toda la teleaudiencia de este programa El Pastor de Hoy.
pues para mí también ha sido un privilegio que me hayas invitado. Yo creo que sí me llevé unas 2 noches de desvelo, porque no sabía que me ibas a preguntar, pero ha sido un privilegio, Pepe, estar aquí, y con mucho cariño acepté. Yo creo que espero que sea de bendición para vos. Y la siguiente vez necesito que traiga su guitarra o traiga al mayor de los varones para que le ayude a tocar la guitarra. Claro que sí. Salúdeme a todos los muchachos. Sí, muchas gracias, Pepe. Recibe en tu lugar. Y concluimos este programa con esta adoración preciosa. Que Dios me les bendiga y hasta un próximo programa del Pastor de Hoy. Hasta entonces. Bendiga. Espíritu Santo, te anhelamos día a día. Espíritu Santo, sé siempre nuestra guía. Danos hoy nuevas fuerzas para seguir día a día. Espíritu Santo, te anhelamos día a día. Espíritu Santo, sé siempre nuestra guía. Danos hoy nuevas fuerzas para seguir día a día. Ven aquí, te quiero sentir tu presencia llenando mi corazón. Ven a mí, haz morada aquí, quédate siempre, siempre aquí. Oh, Espíritu Santo, quédate siempre, siempre aquí. Quédate siempre, siempre aquí. En la mañana al despertar y cuando siento mi respirar, miro a los cielos y puedo ver tu hermosura y tu poder. En la mañana de mi vivir, cada latido de mi corazón, yo los ofrezco junto al aire de la mañana y la brisa del mar. Y alzo mi mirada hacia el cielo y canto a ti, Señor. Y alzo mi mirada hacia el cielo y canto a ti, Señor. Cada mañana de mi vivir, cada camino que enfrento a seguir, veo tu mano en mi caminar, oigo tu voz que me ayuda a confiar. Cada mañana de mi vivir, cada camino que enfrento a seguir, veo tu mano en mi caminar, oigo tu voz que me ayuda a confiar. En la mañana al despertar y cuando siento mi respirar, miro a los cielos y puedo ver tu hermosura y tu poder. Cada mañana de mi vivir, cada latido
enfrento a seguir. Veo tu mano en mi caminar, oigo tu voz que me ayuda a confiar. Cada mañana de mi vivir, cada camino que enfrento a seguir, yo veo tu mano en mi caminar, oigo tu voz que me ayuda a confiar. Cada mañana, cada mañana. El Pastor de Hoy es una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799 o llámenos al 213-627-8711. Que viven en error, en tinieblas, en perdición, vengan al conocimiento de Jesucristo y aseguren así que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, como un día fue escrito nuestro nombre por los méritos de Jesucristo. Y cuando hablamos de la iglesia, en los tiempos que nos toca vivir, podemos darnos cuenta que se habla mucho acerca de el iglecrecimiento, métodos, sistemas para que la iglesia crezca. Pero observo una cosa, que dentro de la mayoría de la literatura que hay acerca de iglecrecimiento, se da impulso, énfasis al crecimiento numérico de la iglesia, al crecimiento cuantitativo. Pero son pocos los libros que hablan, que estimulan al crecimiento cualitativo, las características, la calidad de la iglesia. Y digo esto porque de ambos libros creo tener, por lo menos los que se han editado en los últimos 20 años, la mayoría de ellos. Y recordando acerca del iglecrecimiento, del método bíblico, tenemos que ir al libro de los Hechos. Tenemos que ir a la práctica de la iglesia primitiva. ¿Qué motivaba a la iglesia primitiva el buscar que la iglesia naciente creciera? ¿Qué propósitos había en el corazón de aquellos que formaron la primera iglesia? Y nos damos cuenta que el método y el sistema bíblico no ha cambiado. Y puedo darme cuenta de una cosa también, que las cosas que leemos, las cosas que vemos, de alguna manera las podemos recordar, pero aquellas que hemos vivido quedan grabadas a profundidad en nuestro corazón y nos acompañan siempre en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Es cierto, hay que leer, hay que estudiar, pero hay que echar mano también de la experiencia de otros, de hombres y mujeres que en la vida práctica forman parte de ese remanente fiel que sirve a Jesucristo. Y cuando yo medito en la práctica de la iglesia de Jesucristo, en el tiempo que a mí me ha tocado vivir, invariablemente tengo que pensar, cuando yo tenía 7 años, que por primera vez comencé a congregarme en una iglesia en la ciudad a la que habíamos ido de un pueblo pequeño. Y recordar cómo los jueves en esa iglesia el número que asistía era tan reducido que se limitaba al pastor Mario Carrasco, su esposa Elia y a sus 4 hijos, porque todavía Caleb no había nacido. Y en esos días de jueves, aparte del pastor y su familia, había una pareja de ancianos, Esiclio y Maclovia Chaides.
A veces este anciano predicaba la palabra, pero lo usual era que su hija tocara la guitarra, cantara y predicara. Y teniendo solamente a la familia pastoral, ella, sus padres, al hermano Ezequiel, y en ese tiempo a mi padre y yo con 7 años. Esa era la iglesia de los jueves. Los domingos había 40 o 45. Pero esta mujer, por muchos años, no pocos, así predicaba la palabra. Y otro día de la semana, tomaba su guitarra, su auto, y por 15 años iba a ministrar en una casa que después se hizo una iglesia grande, pujante. En ese tiempo había en la ciudad de Durango 2 iglesias pertenecientes al movimiento de Asambleas de Dios. Ahora hay más de 20. Esa iglesia a la que asistíamos 6 o 7 personas los jueves, hace 20 años construyó un edificio que alberga a 1,500 personas. Sin duda, pensar en Iglesia Crecimiento y en el modelo de cómo hablar de Jesucristo y fundar iglesias, para mi persona, invariablemente, es pensar en mi invitada, a quien le doy la bienvenida y con todo mi corazón le manifiesto mi admiración de todo el tiempo. Una mujer que ha caminado con Dios toda su vida, mi hermana Joela Naval. Muchas gracias. Hermana Muchas Joela, gracias, Beto. han pasado muchos años de la primera vez que le oí predicar y cantar. Y en ese tiempo usted era la anfitriona. Usted predicaba, cantaba y tocaba. Y ahora, Así es. después de casi 50 años, me es un privilegio y me conmueve en el corazón tenerla en este programa del Pastor de Hoy. Muchas gracias. También yo estoy muy agradecida. Y también muy emocionada. No esperaba este momento. Lo estoy considerando como un privilegio. Que las cosas que se hacen para el Señor, nunca hay que esperar recompensa. Y estoy viendo este momento como una recompensa de ese tiempo en que tú estás recordando. Pues le digo la experiencia que tuve esta tarde, hermana Joela. A las 3 de la tarde Dios me hizo saber que era Él honrándola a usted por ese trabajo. Este día tuve esa experiencia. Porque fue un trabajo hermoso. Así Usted es. tomaba su guitarra, era el Falcon en ese tiempo blanco, ¿verdad? Así es. Le daba de cenar a su marido, que quiero decir, como pareja siempre les admiré, a usted como madre, porque sus muchachos son amigos míos. Les daba de cenar, cumplía con sus deberes, tomaba la guitarra y se iba a dar el culto, pero los martes iba a la misión. Así es. Qué hermosos tiempos. ¿Qué recuerda de ese tiempo, hermana Joela, cuando usted salía con su guitarra, su Biblia en una bolsa y se iba a aquel hogar principalmente? Cuando yo recuerdo ese tiempo, creo que ahorita digo, bueno, ¿cómo lo hice? Tenía mis hijos chiquitos, A eso me refiero. pero necesita uno comprometerse, no con el pastor. Yo siempre he dicho, cuando hay un compromiso con Dios, ese compromiso se debe de cumplir. Y cuando el hermano Carrasco me invitó para predicar en ese hogar, que es en el hogar de los hermanos Solano, que principió ahí precisamente donde la hermana Elia me acompañaba y yo asistíamos. Pues son cosas muy bonitas. Uno no piensa lo que, o no sabe lo que Dios puede hacer en ese hogar. De ese hogar hay un muchacho que yo admiro mucho y que lo amo y lo admiro porque es un muchacho muy entregado a la obra.
yo nunca he dicho que yo tengo parte en eso. Pero acá interiormente me siento, discúlpame Pepe, pero yo me siento que soy parte de la recompensa que uno puede obtener cuando va a un lugar. Uno no sabe a quién le está predicando. A veces piensa que le está predicando a un hermano que se va a bautizar, que se va a convertir y que hasta ahí va a llegar las cosas. Pero cuando veo a este y a otros más, acá interiormente, yo sola me felicito, discúlpame, pero así es. Digo, uno no sabe nunca. Cuando predica la palabra de Dios, ¿a quién le está predicando? Y lo que puede suceder, no a través de uno, a través de los que están escuchando la palabra de Dios. Esto es muy hermoso, Trae una satisfacción muy, muy hermosa. Pero pasa tiempo. Las semillas se siembran, hermana joven, y la cosecha viene al tiempo. Así es. Echa tu pan sobre las aguas. Así es. Que después de... Muchos días. Usted está hablando de Héctor. Yo tenía 7 años cuando le conocí. Héctor es menor que yo. Héctor tenía 3 o 4 años. Y es un tremendo maestro. Pues yo nunca pensé que tú te fijaras en, pues en esa entrega, vamos, y en ese compromiso que yo tenía con Dios entonces. Era demasiado chiquito. Todavía estoy chiquito. Pero ahora que veo cómo Dios puede bendecir, y la persona que uno menos espera, en el caso tuyo, yo nunca pensé que tú me pusieras cuidado cuando yo predicaba. Lo que es más... Si no le ponía yo a mi papá o su mamá o el pastor, ¿quién? Pero ni sé, o sea, ni sé cómo lo hacía. Vamos, ni sé cómo lo hacía. ¿Sabe qué me acuerdo mucho? Que se le resbalaba mucho la guitarra y yo decía, ¿por qué no se pone un hilito de esos con que se lo cuelgue? Pues ya ese tiempo ya pasó, pero son tiempos de todas maneras que al recordarlos, uno tiene que ver que la mano de Dios anda en medio, más que nada. 15 años yendo a ese hogar, hermana. Así es. ¿Sabe usted que el día, ya ustedes habían comprado el lote porque el terreno yo era pequeño, pero el día que ya de ese hogar se comenzó a hacer la iglesia en ese terreno, eran las 2 de la tarde más o menos, un sol fuerte, y yo no sé por qué al hermano Carrasco se le ocurrió ese día con tanto calor, al mediodía comenzamos a dar los primeros picos para los cimientos de ese templo. Yo estuve ahí ese día. Ahora es un templo, era el tercer templo que había en la ciudad. De esa iglesia han surgido muchas iglesias. Así es. Muchas iglesias. Así es. Con muchos de los que fueron alumnos de ustedes en esa generación, ahora como pastores. Así es. Han pasado casi 50 años o 50 años. Recuerdo también que cuando el pastor llegó a Durango, hermano Martín y usted le eran de gran apoyo en todas las áreas. Porque recuerda que él iba con sus 4 chiquitos, con todo el deseo de servir a Dios. Y ustedes lo tenían por vecino y vieron crecer lo que estaba en el corazón del pastor. Así es. Porque dice usted que no pensaba que yo observaba otra cosa que he observado en su vida. Es que ha habido vientos fuertes en su vida, circunstancias, pero su fidelidad a la visión del pastor haya estado. Pues he hecho lo ¿Cuántos años tiene de miembro de esa iglesia? Pues De no la sé. misma iglesia. Pues desde que llegué a Durango, Casi más o 60 menos. años. Toda su vida. Y antes de ahí solo otra iglesia. Así. Eso como que no es común ahora. ¿Verdad que no? Hay mucho movimiento. Y no habrá estado de acuerdo en todo. Claro Pero que una no. cosa es cierta. Ahí ha estado. Así es. Dependiendo de Dios, Así es. confiando en Dios Así es. y viendo ese crecimiento. Así es. Pocos creían
Recuerda cuando decía el pastor, tenemos como meta este domingo llegar a 100. ¿Se acuerda, hermana Joela, de eso? ¿Cómo no? ¿Por cuántos años Sí. se estuvo diciendo, tenemos como meta que tengamos una asistencia de 100? Muchos no creían, usted sí creyó y trabajaba para ello. Y llegó el momento en que tuvimos que hacer allí en la iglesia, en la primera, no en la que tenemos ahora, 2 cultos. Yo no sé si todavía estabas ahí. No estaba. Había un culto a las 3 de la tarde y un culto a las 6 de la tarde, después de la escuela dominical. Y la iglesia no cabía, la gente no cabía. Después de ser 5 o 6, como dices tú. Y después viene, por ahí en el 85, la idea de construir un auditorio, Así es. un fenómeno para 1,500 personas. Otros no creían y usted se involucra. Y se hizo. Así es. Y se vieron milagros. Haciendo lo que se pudo. No lo que uno quiere, pero sí lo que se puede. Y antes de que esté cerca de usted un supermercado, a 100 pasos de la puerta de su casa queda ese templo. Así es. Y a 100 queda el otro que es el Así pequeño. es. Siempre he tenido esa bendición. Hermana Joela, en nuestro paso por esta vida, creo yo que no hay cosa más honrosa que recibir perdón de pecados primeramente. Así es. Pero en segundo término, que Dios, no obstante, viéndonos, nos tenga todavía por dignos y poniéndonos en el ministerio, Así siendo lo que somos, Así es. para ganar almas, A pesar para de predicar de a pesar Jesucristo. de lo que somos, sí es cierto. Es suficiente que el Señor nos salva. Pero en su caso, en el mío, yo digo, no nos ha promovido el voto popular a una presidencia de la República. Así es. Ha sido la mano de Dios escogiendo Así es. para un trabajo. Así es. Y eso no se compra. Y no hay propina para eso. Así es. ¿Cómo entonces esto nos compromete a ser fieles en el trabajo? Así es. ¿Cómo viene el compromiso sabiendo que es Dios el que nos llama, hermana? Y pues, yo creo que una de las cosas que uno tiene que tener siempre en mente es que no está sirviendo al pastor, porque hoy en día precisamente hay mucha gente que piensa que hay que agradar al pastor. Y sí hay que agradarlo, desde luego que sí, pero el compromiso es con Dios. Habrá muchas cosas que estamos completamente de acuerdo a lo que el pastor hace. Habrá algunas cosas que no estamos tan de acuerdo, pero yo pienso que si uno está basada en lo que dice la palabra de Dios, esa no falla. Esa no falla, Pepe. Y cuando el ancla está pegada a lo que dice la palabra de Dios, difícilmente te mueven de ahí. Difícilmente te mueven de ahí. Esa es mi experiencia, es como dices tú. Hay algunas cosas que quizá precisamente algunas los han movido a otra iglesia o qué sé yo. Y yo digo, pero yo siempre le he agradecido al Señor, que siempre he tenido la bendición de estar cerca de una iglesia. Entonces va a decir el Señor, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Porque sí lo he visto siempre como una bendición. Y ahora que ya estoy en esta edad, nada más cruzo una callecita muy chiquita y estoy en la iglesia. Entonces, pues esa bendición no la quiero perder todavía. Y hago un paréntesis, pero no para ir a sentarse en el tiempo que yo estuve ahí. Así es. Porque aunque se sabe que es cierto, del grupo que íbamos los jueves, Así es. pero usted no era la única mujer de su generación que había. Había 20 o 25 o 15. No iban ni los jueves. Así Y es. usted estaba sirviendo. Ahora, yo hago memoria de cuando tenía 7 años y que le escuchaba a usted. Ahora usted ayúdeme, hermana Joela, porque yo tuve el privilegio de conocer a sus padres. Y le voy a dar una anécdota de su papá. Escuchándolo testificar con el hermano Antonio Rivera, que compuso ese canto divino, Compañero del Camino, su papá, hombre alto, apacible, bueno, dijo, hermanos, les voy a contar una experiencia,
Pero en ese tiempo no estábamos todavía muy firmes en el Señor. Dijo, estábamos medio zancochadones. Ahora, yo le pregunto, hermana Joela, cuando usted que comenzó a tener memoria de usted, 4, 5, 6 años, con relación al Evangelio, ¿qué recuerda de sus padres y de su iglesia? Pues yo siempre he creído que mi conversión en una edad tan, pues apenas tenía 14 años cuando el Señor me salvó, vino precisamente del ejemplo de mis padres. Tuve el privilegio de tener unos padres que amaban y servían al Señor. Y ya no te lo tengo que decir, tú lo viste. Entonces, yo ya cuando abrí los ojos, de que yo me acuerdo que estaba en la casa, ellos estaban sirviendo al Señor, ya, con el mismo entusiasmo. Hace poquito que me dio mucho gusto, y no sé por qué estoy haciendo esta alusión, me dio mucho gusto encontrar un libro a nivel nacional donde están los pioneros que han llevado el Evangelio, y me dio mucho gusto encontrar a mi papá, el retrato de él. Si quieres, en una oportunidad te lo enseño. Aquí tengo ese libro. Y esas son satisfacciones muy bonitas. Saber que en lo que yo he podido, pues he seguido su ejemplo. Y el ejemplo se lo ha dado a los suyos también. Hablar de Jesucristo es una encomienda de Dios, hermana Joela, y es un privilegio. Hablamos la palabra Así y es. dejamos el resultado al Señor. Así es. Pero una cosa es cierta. Cuando lo hacemos, hay respaldo de Dios. Así es. Tarde que temprano viene la respuesta. Hay respaldo de Dios. Así es. Y cuando decía usted, no sé cómo lo hice, Así es. esa misma experiencia he tenido muchas veces yo. ¿Cómo hice aquello? ¿Cómo hice esto? Dificultades que han venido. Estos mismos estudios de televisión se destruyeron completamente, los volvimos a levantar. Y digo, ¿cómo hicimos esto? ¿Cómo hicimos aquello? Y vemos que la mano de Dios ha estado ahí. Así es. Y en la dificultad, Él torna para bien y ha sido una escuela. Así es. Hay respaldo de Dios para sus hijos. Siempre podemos contar con el respaldo. Así es. ¿Cómo ha visto usted el respaldo de Dios en su vida práctica, hermano? En su vida de matrimonio, en su vida como madre. Sí, yo sí. Ahora como abuela. Yo siempre he dicho y le he agradecido al Señor, especialmente cuando oro, digo, Señor, si yo no te hubiera conocido en mi infancia como te conocí, yo no sé qué rumbo le hubiera dado a mis hijos. Yo no sé qué clase de matrimonio hubiera tenido, porque cuando la gente conoce la palabra de Dios, tus reacciones deben de ser diferentes. Y yo creo que una de las cosas que el hombre se casa con una mujer que tiene el temor de Dios, se me hace que va de gano, ¿eh? Se me hace que va de gano y le hace caso a la palabra. Porque hay muchas cosas que definitivamente es el temor de Dios. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que engañosa es la gracia y vana la hermosura, y que la mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Y su palabra, todavía, las mujeres que tratamos de hacer lo que dice la palabra de Dios y tenemos el temor de Dios, siempre el Señor nos alabará. Tarde que temprano tendrá muy bonitos resultados. Hermana Joela, una mujer que sirve a Dios no es fácil. Uno supone que es el hombre el que debe tomar la iniciativa. Así es. Yo quiero que antes de concluir el programa en estos 2 minutos, yo lo vi, pero quiero que usted lo diga. Yo pude ver su sumisión como esposa, porque cuando el hermano Martín decía vieja, usted se paraba y aquí estoy viejo. Así le decía, ¿verdad? También me acuerdo de eso. Mija, vieja. Y yo iba con Roberto y vieja. Y ese amor que ven ustedes. ¿Cómo le ayudó a él para cumplir su trabajo en el Señor? Él trabajaba, pero ¿cómo es de importancia el esposo apoyando a la mujer para que desarrolle el trabajo, en su experiencia? Yo siempre he dicho desde que mi esposo falleció,
yo ya no pude hacer lo que antes hacía, porque él siempre me respaldaba. Y todavía mis hijos lo recuerdan con mucho cariño. Le digo, tu papá me apoyaba y me apoyaba con cariño. Solamente cuando de veras no podía, no me llevaba a dar la escuela dominical, que por 15 años estuvimos allá en la Benjamín. Le daba la encomienda a uno de los niños, pero él siempre estaba dispuesto a llevarme y a escucharme con atención, oye, porque yo pienso que una de las cosas que el hombre tiene a su mujer, que la está escuchando las 24 horas del día. Y oye, yo le agradezco todavía a mi esposo eso, que me escuchara y me escuchaba con agrado. Entonces, una de las cosas que yo agradezco al Señor es eso, el apoyo que Él siempre me mostró. No lo hubiera logrado. Lo poquito que se hizo por el apoyo que Él me brindaba. Y lo hacía de todo corazón. Ana Joela, y en un minuto también quiero darle honra a Dios por ustedes, porque los dos financieramente siempre apoyaron la obra del Señor. En lo que se pudo. Había liberalidad en su corazón. No hicimos mucho, pero en lo que pudimos siempre estábamos dispuestos a hacerlo. Sin duda, uno de los programas más especiales para mi corazón. Recordar ese tiempo es recordar la fidelidad de Dios a través de todo un matrimonio, el hermano Martín y Joela Návar, sus hijos, amigos míos. Ver la fidelidad de Dios en su vida, en su matrimonio, en su hogar, y ver la fidelidad de Dios y el respaldo de Dios en el ministerio de mi hermana Joela Návar. Yo le invito para que nos busque en un programa más, porque la voy a comprometer ahora, para que en un programa más nos hable de Marta y María, el mensaje de esa parte de la Biblia que más me ha gustado. Lo he escuchado de ella y usted va a tener la oportunidad en unas semanas de escucharlo también. Dios me le bendiga y hasta un próximo programa. Espíritu Santo, te anhelamos día a día. Espíritu Santo, sé siempre nuestra guía. De hoy es una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799 o llámenos al 213-627-8711.